Dicen que en las noches más oscuras de Venezuela, cuando la luna se oculta detrás de nubes pesadas y el viento ruge entre los árboles como si fueran voces, aparece una figura que hiela la sangre de quienes se atreven a verla. Una mujer de cabello negro, largo, tan largo que parece arrastrarse como un río de sombras sobre la tierra. Viste de blanco, un vestido que ondea como humo, que nunca toca del todo el suelo, como si flotara. Su nombre es La Sayona, y su maldición ha aterrorizado a generaciones. Los más ancianos del llano cuentan que ella aparece en carreteras solitarias, en caminos polvorientos, en pueblos que parecen dormidos, y en los ríos donde la luna se refleja como un espejo roto. Siempre se muestra primero como una mujer hermosa, de rostro perfecto, con una sonrisa serena. Pero no te dejes engañar. Ese rostro es solo una máscara, porque cuando el hombre se acerca, cuando su curiosidad o sus instintos lo empujan a dar un paso más, la ilusión se derrumba. El cuerpo de mujer se convierte en cadáver putrefacto, la piel se agrieta y cae a pedazos, los ojos se encienden como carbones ardientes y su boca se abre mostrando colmillos imposibles. Lo que era belleza se transforma en la más horrenda de las visiones. El origen de su maldición comienza con Casilda, una mujer celosa y poseída por la sospecha. Creía que su esposo la engañaba con su propia madre. La idea la consumió, día tras día, hasta llevarla a la locura. Una noche, cegada por el odio, asesinó a la anciana. Y fue entonces cuando escuchó las palabras que la condenarían para siempre. Casilda, te maldigo. Caminarás sin descanso por la eternidad, y no hallarás paz. Castigarás a los hombres infieles, a los traidores, y jamás conocerás el descanso. Desde entonces dejó de ser Casilda. Desde entonces nació La Sayona. A lo largo de Venezuela y más allá, los testimonios son incontables. Historias de hombres que aseguran haberla visto. Hombres que jamás volvieron a ser los mismos. Hombres que al contar lo que vivieron tiemblan, lloran o prefieren callar, porque revivir ese instante es como volver a estar frente a ella. En los llanos de Apure, un vaquero relató que una noche regresaba a su casa después de un día de trabajo. Iba montado en su caballo cuando vio a lo lejos una mujer sentada al borde del camino. Su cabello brillaba bajo la luz de la luna, largo y sedoso, y su vestido blanco parecía emitir una luz propia. El hombre pensó que era una viajera extraviada, tal vez alguien que necesitaba ayuda. Al acercarse ella levantó el rostro. Sus ojos eran hermosos, oscuros y profundos. Ella sonrió. El hombre se sintió hechizado. Pero cuando estuvo lo bastante cerca, el rostro cambió de golpe. Los ojos se encendieron como brasas, la sonrisa se convirtió en mueca de calavera, y lo que tenía frente a sí ya no era una mujer, sino una pesadilla. El caballo se alzó en dos patas y salió corriendo a toda velocidad. El vaquero logró salvarse, pero desde esa noche juró nunca más andar solo después del anochecer. En Barinas, un grupo de amigos que bebían en una fiesta patronal cuenta que, de madrugada, decidieron ir al río a refrescarse. Allí encontraron a una mujer peinando su cabello, tan hermosa que parecía salida de un sueño. Los muchachos se acercaron riendo. Uno de ellos intentó cortejarla. Ella se volteó lentamente, mostrando un rostro cadavérico con gusanos retorciéndose en la piel. El grupo salió corriendo, pero uno de ellos cayó. Cuando los demás lograron sacarlo del agua, su espalda estaba marcada con profundos arañazos, como si algo invisible lo hubiera atacado. Nadie volvió a hablar de aquello, pero el recuerdo aún corre por el pueblo como un secreto maldito. En Portuguesa, un camionero juró haberla visto en la carretera. Conducía de madrugada cuando la figura de una mujer apareció de repente en medio del camino. Frenó bruscamente, pero el camión se apagó por completo. La mujer caminó hacia él con pasos lentos, interminables. El hombre intentó encender el motor una y otra vez, pero no arrancaba. Cuando ella estuvo frente al parabrisas, vio su verdadero rostro. Una calavera ardiente, con llamas en las cuencas de los ojos. El camionero perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba amaneciendo, el camión encendido y el camino vacío. Desde ese día dejó de manejar de noche. Incluso en Caracas, lejos de los campos, circulan testimonios. Un hombre confesó que salía de un motel cuando vio a una mujer de blanco parada junto a la puerta. Pensó que era otra clienta, pero algo en su mirada lo inquietó. Sus ojos eran incandescentes. El hombre corrió hasta su carro, y cuando llegó a casa, encontró el asiento trasero cubierto de cenizas. Y no son solo hombres. Una mujer de Mérida contó que, de niña, acompañaba a su padre a buscar leña en el monte. Mientras él cortaba ramas, ella jugaba entre los árboles. De pronto,
Vio a una mujer vestida de blanco que la observaba desde lejos. Sonreía pero no se acercaba. La niña corrió hacia su padre y le señaló a la mujer. Pero cuando él miró, no había nadie. Esa misma noche, la niña soñó con la mujer que le decía: «No es contigo, pequeña, es con él». Días después, su padre murió en circunstancias inexplicables. La familia siempre creyó que había sido obra de la Sayona. Lo perturbador es que en todos los testimonios se repiten ciertos elementos. La mujer hermosa de blanco, el cabello largo, el rostro cadavérico, el olor a flores marchitas y ceniza, las marcas de garras, los motores apagados, los gritos ahogados en la noche. Demasiadas coincidencias. Algunos intentan explicar el mito como un invento para controlar a los hombres infieles, una advertencia disfrazada de espectro. Pero si fuera solo eso, ¿cómo se explican los testimonios de los que jamás regresaron iguales? ¿Cómo se explica el terror en los ojos de quienes cuentan sus encuentros? Lo cierto es que, leyenda o no, la Sayona sigue viva en la memoria colectiva. Se aparece en carreteras solitarias, en pueblos olvidados, en ríos silenciosos, y ahora incluso en relatos modernos donde camioneros, viajeros y hasta estudiantes aseguran haber sentido su presencia. Y si esta noche, al caminar solo, escuchas el llanto de una mujer en la oscuridad, recuerda estas palabras: no te acerques, porque puede que no sea una persona necesitada de ayuda. Puede que sea ella, puede que sea la Sayona. La Sayona no se limita a rondar los pueblos pequeños. Su presencia también se ha sentido en carreteras interminables, esas donde el silencio pesa más que el propio aire, y donde la soledad convierte a los viajeros en presas fáciles para lo inexplicable. Un soldado retirado relató que, cuando hacía el servicio militar, fue asignado junto a un grupo a vigilar un puesto fronterizo. Las noches eran largas y silenciosas, pero una en particular se convirtió en su peor pesadilla. Él y sus compañeros estaban reunidos en torno a una fogata cuando escucharon el llanto de una mujer. No debía haber nadie allí. El lugar estaba a kilómetros de la aldea más cercana. Al principio pensaron que era una broma de alguno de los soldados para asustar al grupo. Sin embargo, el llanto se volvió más fuerte, más cercano, y lo acompañaba un olor extraño, una mezcla entre humo y flores podridas. El comandante ordenó silencio y todos, con el arma en mano, caminaron hacia la oscuridad. Lo que vieron los paralizó. Una mujer de cabello largo sentada sobre una piedra, llorando desconsolada. Uno de los soldados intentó acercarse, pero ella levantó el rostro. Su piel se desprendió en jirones, mostrando una calavera envuelta en fuego. Los hombres dispararon, pero las balas atravesaban el aire como si nada. El espectro gritó, un alarido tan intenso que hizo sangrar sus oídos. Cuando la figura desapareció, 3 soldados tuvieron que ser dados de baja por crisis nerviosas. El testigo asegura que aún sueña con esos ojos incandescentes que lo persiguen incluso décadas después. Otro relato viene de los Andes venezolanos. Una pareja de novios regresaba en motocicleta de una fiesta. La carretera serpenteaba entre montañas, iluminada apenas por la luz de la luna. En un tramo desolado, vieron a una mujer de blanco haciendo señas para que se detuvieran. El joven, confiado, frenó y bajó la visera de su casco. La mujer pidió ayuda con voz suave, diciendo que estaba perdida. El muchacho dudó, pero la chica que iba con él sintió algo extraño. El aire se volvió helado, sus brazos se erizaron. Sin pensarlo, le gritó a su novio que no hablara más y arrancara. Pero él, atraído por la belleza de aquella mujer, no hizo caso. En cuestión de segundos la figura cambió de aspecto. El vestido blanco se convirtió en harapos ennegrecidos, los ojos ardieron como carbones y el rostro se transformó en un cráneo devorado por gusanos. El joven apenas alcanzó a encender la moto y huir. La pareja asegura que mientras escapaban, escuchaban una risa aguda detrás de ellos, una risa que resonaba en el eco de la montaña. En el estado Cojedes, un anciano afirma que cuando era niño vio a su propio padre enfrentarse a la Sayona. El hombre había sido mujeriego, reconocido en el pueblo por sus múltiples aventuras. Una noche, regresando a casa borracho, encontró a una mujer hermosa esperándolo en el camino. Se dejó llevar por sus encantos, pero cuando la besó, su boca se llenó de ceniza y un sabor metálico insoportable. Abrió los ojos y vio que la mujer que sostenía entre sus brazos ya no era humana. Su carne estaba podrida, y su cabello se movía como serpientes vivas. El hombre gritó, cayó al suelo y se arrastró hasta su casa. El niño, escondido tras la puerta, vio cuando su padre llegó pálido, con marcas en el cuello, como si lo hubieran estrangulado. Desde esa noche, jamás volvió a ser el mismo. Murió poco tiempo después, consumido por una fiebre que ningún médico pudo explicar. En los llanos de Guárico,
un grupo de peones de Hacienda recuerda una experiencia aterradora. Tras un día de trabajo, decidieron beber alrededor de una fogata. Uno de ellos, burlándose de la leyenda, gritó al aire: «Si la Sayona existe, que venga por mí ahora mismo». Sus amigos rieron, pero el silencio que siguió fue aterrador. El viento se levantó de golpe, la fogata se apagó y un frío antinatural los envolvió. Entre la oscuridad apareció una mujer de blanco, caminando lentamente hacia ellos. Al principio creyeron que era una broma, que alguien del pueblo los estaba asustando. Pero cuando vieron cómo sus ojos se encendían como carbones y cómo su boca se abría más allá de lo humano, todos salieron corriendo. El hombre que la había invocado apareció muerto al día siguiente, con el rostro desfigurado y arañazos profundos en el pecho. Los demás juraron no volver a pronunciar su nombre en vano. Incluso los camioneros, hombres curtidos que recorren kilómetros de carreteras solitarias, hablan de ella con temor. Uno en particular contó que en la autopista de los Llanos, a altas horas de la noche, una mujer le hizo señas en medio del camino. Detuvo su vehículo pensando que era alguien que necesitaba ayuda. Ella subió, se sentó en el asiento del copiloto y se quedó en silencio. Durante varios kilómetros no dijo una palabra, solo miraba hacia adelante. El camionero comenzó a sentirse incómodo. El aire dentro de la cabina estaba helado. Al girar la cabeza para verla, descubrió que su rostro ya no era humano, sino una calavera ardiente. El hombre gritó, perdió el control y volcó el camión. Sobrevivió milagrosamente, pero al despertar en el hospital, lo primero que dijo fue que nunca más volvería a conducir de noche. Algunos relatos incluso cruzan fronteras. En el Meta, Colombia, varios campesinos aseguran que una mujer de blanco, de cabellera infinita, se aparece a orillas del río. Los hombres que intentan hablarle nunca regresan iguales. Uno de ellos volvió con el cabello completamente encanecido, mudo y con los ojos perdidos en la nada. La familia asegura que lo que sea que vio, lo dejó marcado de por vida. La Sayona no distingue entre ricos o pobres, jóvenes o viejos, soldados o campesinos. Sus apariciones parecen seguir un patrón: castigar a los infieles, a los lujuriosos, a los borrachos que deambulan por la noche. Pero con el paso del tiempo, algunos creen que su maldición se ha expandido, que ya no se limita a un tipo de víctima. Ahora ataca también por simple diversión, por el placer de sembrar miedo, de alimentarse de la desesperación. Un joven de Maracay contó que, tras discutir con su novia, salió a caminar solo de madrugada. Estaba molesto pensando en su rabia, cuando vio a lo lejos a una mujer que lo miraba desde la esquina de la calle. Era hermosa, de cabello oscuro y vestido blanco. El joven se sintió intrigado y comenzó a caminar hacia ella. La figura se desvaneció de golpe. Cuando volvió a mirar, ya estaba detrás de él. Sintió un aliento helado en la nuca y escuchó una risa aguda. Corrió como nunca en su vida, y jura que, aunque nadie le cree, las huellas de manos enrojecidas aparecieron marcadas en su cuello al día siguiente. Historias como estas se repiten una y otra vez. Historias de hombres que dicen haber visto su verdadero rostro. Historias de mujeres que aseguran haber sentido su presencia acechando a sus esposos. Historias de pueblos enteros que, cuando cae la noche, prefieren no salir porque saben que allá afuera, en algún lugar, la Sayona camina. Las carreteras de Venezuela guardan secretos que pocos se atreven a contar, en especial las que cruzan llanos interminables, donde la distancia entre un pueblo y otro parece eterna, y donde la oscuridad convierte el camino en un túnel sin fin. Allí, entre el asfalto y la neblina, dicen que la Sayona se aparece con mayor frecuencia. Un taxista de Guanare relató que una madrugada, mientras regresaba sin pasajeros, vio a una mujer haciendo señas en la orilla de la carretera. Detuvo el auto pensando que necesitaba ayuda. Ella subió en silencio, se sentó en el asiento trasero y no dijo palabra alguna. El taxista intentó iniciar una conversación, pero el aire en el carro se volvió helado, tanto que su propio aliento era visible. Miró por el retrovisor y vio que la mujer lo observaba fijamente con una sonrisa inquietante. Cuando parpadeó, ya no era una mujer. Lo que lo miraba era un rostro cadavérico, con ojos encendidos como carbones. El taxista juró que perdió el conocimiento en ese instante. Al despertar, estaba estacionado en la puerta de su casa, solo, con las manos manchadas de ceniza. En otra ocasión, un joven estudiante que viajaba de Caracas a Barinas relató su encuentro. En medio del trayecto, el autobús en el que iba se detuvo en una parada desierta. El muchacho bajó a estirar las piernas, y fue entonces cuando la vio. Una mujer vestida de blanco,
de pie junto a un poste de luz que parpadeaba. Al principio pensó que era otra pasajera. Sin embargo, se dio cuenta de que nadie más parecía verla. El viento soplaba fuerte, y su cabello se movía como si flotara en el agua. Cuando la mujer comenzó a caminar hacia él, el estudiante corrió de vuelta al autobús. Al sentarse en su asiento, escuchó claramente un susurro en su oído. Ya volveremos a vernos. Los moteles también parecen ser escenario predilecto para sus apariciones. En las afueras de Maracay, un hombre infiel narró que después de salir de un cuarto con su amante, vio a una mujer de blanco parada en el pasillo. Pensó que era una clienta, pero cuando pasó a su lado, el aire se volvió insoportablemente frío y un olor a flores marchitas inundó el lugar. La mujer lo miró, y en ese instante su rostro se desfiguró hasta convertirse en una calavera ardiente. El hombre cayó al suelo y comenzó a convulsionar. Su amante lo encontró minutos después, gritando incoherencias. Desde ese día, dicen que jamás volvió a mirar a otra mujer que no fuera su esposa. En Caracas, un guardia de seguridad de un hotel relató que en varias noches escuchaba tacones resonando en los pasillos desiertos. Siempre al dar la vuelta en la esquina, veía la silueta de una mujer alejándose. Una madrugada reunió valor y decidió seguirla. El pasillo estaba oscuro, la luz parpadeaba y la figura se detuvo frente a una puerta. Al acercarse, la mujer volteó lentamente y mostró un rostro de cráneo, con un alarido que hizo temblar los muros. El guardia renunció al día siguiente, jurando que jamás volvería a trabajar allí. Un caso que aún se recuerda ocurrió en San Juan de los Morros. Un grupo de jóvenes que regresaba de un club nocturno tomó un atajo por una carretera oscura. A medio camino vieron a una mujer de pie, justo en el centro de la vía. El conductor frenó bruscamente, pero el motor se apagó. Los muchachos, muertos de miedo, intentaron encenderlo sin éxito. La mujer comenzó a caminar hacia ellos. Cuando estuvo a 1 metro del carro, levantó el rostro. No tenía piel, solo músculos desgarrados y ojos ardientes. Los jóvenes lograron arrancar el vehículo de milagro, pero juran que durante varios minutos la mujer los persiguió corriendo a una velocidad imposible, golpeando el techo con sus manos espectrales. Incluso en pueblos pequeños, su presencia es un secreto a voces. En un caserío de Portuguesa, un hombre confesó que, tras engañar a su esposa, comenzó a escuchar ruidos extraños en el techo de su casa. Al principio pensó que eran animales, pero una noche salió armado con un machete, y lo que vio lo dejó marcado de por vida. Sobre el techo, una mujer de blanco lo observaba, con garras negras y ojos de fuego. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer saltó al suelo y desapareció frente a sus ojos. El hombre, aterrorizado, abandonó a su amante y jamás volvió a dormir tranquilo. Lo más perturbador es que en todos estos relatos se repiten los mismos signos. El olor a cenizas y flores podridas, el aire helado, los motores apagados, la transformación de lo hermoso en lo monstruoso, y sobre todo la risa. Esa risa femenina que muchos describen como aguda, interminable, una carcajada que no parece de este mundo. Algunos creen que la sayona no solo castiga, sino que se alimenta del miedo, que mientras más terror provoca, más fuerte se vuelve, y que cada aparición no es casualidad, sino una elección. Ella decide a quién mostrar su verdadero rostro. Así que, si alguna vez conduces por una carretera desierta de madrugada y ves a una mujer hermosa de blanco pidiéndote ayuda, piensa bien antes de detenerte, porque tal vez no sea una persona real, tal vez sea la sayona esperándote. Y si has llegado hasta aquí, significa que eres valiente, o que el misterio te atrae tanto como a mí. Te invito a suscribirte, a darle me gusta y dejar un comentario contándome, ¿alguna vez has tenido un encuentro paranormal? Quiero leer tu historia. Y no olvides activar la campanita para que no te pierdas los próximos relatos. En Venezuela, los pueblos pequeños son custodios de las historias más aterradoras. Calles estrechas, casas coloniales y plazas desiertas que, al caer la noche, se llenan de susurros. Allí, entre paredes de adobe y corredores silenciosos, también se manifiesta la sayona. En un caserío de Apure, una familia entera fue testigo de lo inexplicable. Era una noche de calor sofocante, y todos dormían cuando los perros comenzaron a ladrar sin cesar. El padre salió con una linterna para revisar el patio. Lo que vio lo dejó helado. Junto al árbol de mango, una mujer de blanco peinaba su cabello con un peine de hueso. El hombre no se movió. La linterna temblaba en su mano. La mujer levantó la vista y sus ojos brillaron como fuego. El padre gritó y toda la familia salió al corredor. Vieron cómo la figura se desvanecía entre una nube de humo y un olor insoportable a flores marchitas.
Esa casa aún se comenta en el pueblo como la que visitó la Sayona. Los ríos, con sus aguas oscuras y su murmullo eterno, parecen ser otro escenario predilecto para sus apariciones. En Barinas, unos pescadores cuentan que una madrugada, mientras recogían sus redes, escucharon risas femeninas que provenían del agua. Al encender las linternas vieron a una mujer sentada en una roca, peinándose con lentitud, como si el tiempo no existiera para ella. Uno de los hombres, hechizado por su belleza, se acercó demasiado. La mujer lo miró y su rostro se transformó en un cráneo envuelto en gusanos. El pescador cayó al río gritando. Lograron rescatarlo, pero nunca volvió a ser el mismo. Desde entonces el grupo se niega a pescar de noche. En otro pueblo de Portuguesa, una madre relata que una noche su hijo pequeño comenzó a llorar desconsolado. Cuando ella entró a la habitación, el niño señalaba la ventana diciendo que la señora lo estaba mirando. Al voltear, vio a una mujer de blanco de pie bajo la lluvia, inmóvil, observando con ojos ardientes. La madre cerró la ventana y abrazó a su hijo hasta el amanecer. Días después, el niño enfermó de fiebre inexplicable. Los vecinos aseguraron que fue un aviso. La Sayona rondaba la casa porque el padre del niño engañaba a su esposa. En Guárico, una anciana jura haberla escuchado dentro de su propia casa. Una noche, sola en su hamaca, oyó el sonido de tacones recorriendo el pasillo. Pensó que era su hija, pero al levantarse no encontró a nadie. Los pasos continuaban, ahora más cerca. Cuando abrió la puerta, vio una figura femenina de espaldas, con un vestido blanco arrastrado por el suelo. La mujer volteó y mostró un rostro desfigurado, con ojos ardientes y boca infinita. La anciana cayó de rodillas rezando, y la figura desapareció entre humo. Al día siguiente, la casa tenía marcas de garras en las paredes. Los relatos no se limitan a individuos. En Mérida, un grupo de vecinos que regresaba juntos de una procesión nocturna afirma haber visto a una mujer de blanco caminando a orillas del río. La siguieron con curiosidad hasta que notaron que no dejaba huellas sobre la tierra mojada. Cuando finalmente levantó la cabeza, su rostro era un cráneo que se reía con una carcajada imposible de olvidar. Todos huyeron, y aunque cada uno corrió en dirección distinta, todos coinciden en haber escuchado esa risa resonando en sus oídos durante horas. En un pueblo del estado Apure, se recuerda el caso de una boda interrumpida. En medio de la celebración, los músicos dejaron de tocar porque una mujer desconocida apareció entre los invitados. Nadie la había visto entrar. Vestía de blanco y tenía un cabello tan largo que rozaba el suelo. Su belleza llamó la atención de todos. Pero cuando el novio se le acercó, ella lo tomó de la mano y su piel se quemó como si hubiera tocado fuego. El hombre cayó gritando. La mujer desapareció entre humo, dejando tras de sí un olor a ceniza y flores muertas. Muchos dicen que el novio había sido infiel antes del matrimonio, y por eso la Sayona apareció a cobrar su deuda. Los testimonios se multiplican en las zonas rurales. Un anciano en Portuguesa cuenta que cuando era niño, él y sus amigos jugaban cerca del río al anochecer. Entre risas, vieron a una mujer que parecía flotar sobre el agua. Les sonrió y les hizo señas para que se acercaran. Uno de los niños corrió hacia ella, pero al entrar al agua gritó con desesperación. Los demás lo sacaron, y en su espalda tenía marcas profundas, como si garras invisibles lo hubieran rasgado. El niño nunca volvió a hablar del tema. Los demás crecieron, pero aún recuerdan esa risa que retumbó en el agua aquella noche. En algunos pueblos de los Andes, la gente dice que la Sayona no solo castiga, también avisa. Que su aparición es una advertencia de desgracias por venir. Una mujer relató que la vio peinándose en la orilla de un río, y pocos días después, su esposo fue hallado muerto tras un accidente inexplicable en la carretera. Desde entonces, asegura que cuando sueña con la Sayona, sabe que algo terrible ocurrirá. Cada uno de estos relatos tiene un hilo común. La mezcla entre belleza y horror, entre atracción y condena. La Sayona no se limita a aparecer, juega con las mentes, manipula el miedo, se alimenta de la desesperación, y no importa si eres creyente o escéptico. En la noche más oscura, cuando escuches un llanto o veas una silueta de blanco, tu corazón se detendrá, porque sabrás que puede ser ella. La Sayona no pertenece solo a los llanos, ni a los pueblos escondidos en la montaña. Su figura se ha movido con el tiempo, como si se adaptara al mundo moderno. Ahora también camina por avenidas desiertas. Se asoma en moteles de carretera y hasta aparece en ciudades donde, entre luces artificiales, nadie esperaría encontrar un espectro antiguo. Un conductor de transporte público en Caracas asegura que una noche, después de dejar a sus últimos pasajeros, vio a una mujer de blanco en la parada.
Ella subió sin decir palabra. El hombre manejó varios minutos en silencio, notando que el aire en el vehículo se volvía cada vez más frío. Al mirar por el espejo retrovisor, vio que la pasajera ya no estaba. En su lugar había humo y un rastro de cenizas sobre el asiento. El hombre abandonó el autobús en plena calle, incapaz de volver a conducir esa ruta. En Valencia, un grupo de jóvenes que regresaba de una discoteca decidió hospedarse en un motel barato a las afueras de la ciudad. Uno de ellos salió al pasillo para fumar y vio a lo lejos a una mujer de vestido blanco caminando lentamente. La siguió intrigado, pensando que era otra clienta. Al llegar a la esquina, la mujer se volteó y mostró un rostro cadavérico, con ojos encendidos. El joven gritó y cayó al suelo. Sus amigos lo encontraron minutos después temblando y con la piel cubierta de marcas rojas, como si unas manos invisibles lo hubieran estrangulado. Un caso perturbador ocurrió en la autopista Caracas-La Guaira. Una pareja conducía de madrugada cuando vieron a una mujer parada en medio del asfalto. El conductor frenó bruscamente, pero el carro se apagó de golpe. La mujer caminó hacia ellos con paso lento. La novia, aterrada, gritó que no bajara el vidrio, pero el hombre, hipnotizado, no pudo evitarlo. Cuando lo hizo, la mujer se inclinó hacia él mostrando un rostro de calavera ardiente. El joven perdió el conocimiento. La muchacha cuenta que solo recuerda el alarido ensordecedor que llenó el vehículo. Cuando despertaron, era de día y estaban a un costado de la carretera. El carro tenía marcas profundas en la pintura, como garras. En Maracay, un guardia nocturno de un estacionamiento juró haberla visto. Dijo que alrededor de las 3 de la mañana escuchó pasos de tacones entre los vehículos. Pensó que era una mujer perdida, pero al asomarse vio a una figura femenina de blanco caminando entre los carros. La siguió hasta la salida, pero allí ya no estaba. Al regresar, encontró el parabrisas de un auto marcado con garras. El guardia renunció ese mismo día. Incluso en Caracas, entre edificios y calles iluminadas, hay quienes aseguran sentir su presencia. Una joven relató que una noche, al regresar a casa, vio a una mujer de blanco parada frente al portón de su edificio. Pensó que era alguien esperando taxi, pero al acercarse, la figura desapareció. Al entrar al apartamento, sintió un aire helado en su habitación y escuchó una risa femenina que parecía salir de las paredes. No durmió en esa casa nunca más. Un taxista de Maracaibo cuenta que recogió a una pasajera hermosa de cabello negro y vestido blanco. Ella le dio una dirección lejana, en las afueras de la ciudad. El trayecto fue silencioso, pero cada vez más frío. Cuando llegaron, la mujer bajó sin decir palabra. El taxista miró hacia atrás y vio que en el asiento había un manojo de cabellos largos y un olor insoportable a flores marchitas. Al día siguiente volvió a la dirección para preguntar, pero allí solo había un terreno baldío. Los moteles de carretera también parecen atraer su presencia. En Guárico, una pareja contó que, después de una infidelidad, escucharon en la habitación una risa femenina. Apagaron la luz y vieron una silueta de blanco parada frente a la cama. La mujer levantó la sábana y la figura desapareció. Al amanecer, en la sábana había marcas de garras quemadas. Desde entonces, el motel es evitado por los viajeros. Los testimonios modernos coinciden en un detalle inquietante: el olor. Siempre el mismo: ceniza, humo y flores marchitas. Un olor imposible de olvidar. Es como la firma de la Sayona, la prueba de que estuvo allí aunque nadie pueda verla. En San Cristóbal, un motociclista relató que al pasar un puente solitario, vio a una mujer parada en medio de la vía. Frenó con dificultad y la figura se le acercó. Al levantar el casco para mirarla mejor, la mujer le sonrió. Pero al instante, sus ojos se convirtieron en carbones encendidos y su boca en una grieta monstruosa. El motociclista juró que el motor de su moto se apagó solo y que escuchó claramente una voz que le decía: «Te estaba esperando». Estos relatos prueban que la Sayona no se ha quedado en el pasado. No es solo un mito de fogatas y pueblos pequeños. Ella camina también en la modernidad, entre avenidas iluminadas y moteles urbanos, entre carreteras principales y autopistas donde, a pesar de las luces, la oscuridad siempre encuentra un espacio para esconderse. Algunos creen que con cada generación su poder crece, que cuanto más se habla de ella, más fuerte se vuelve, y que al escuchar o narrar su historia, de alguna forma se le está llamando. Así que, si esta noche regresas tarde a casa y ves a una mujer de blanco en medio del camino, recuerda esto: la belleza puede ser la máscara más peligrosa. Y si has llegado hasta aquí, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta a este video y dejarme un comentario contándome: ¿alguna vez has tenido un encuentro paranormal que no puedas explicar?
Quiero leerte. Y no olvides activar la campanita para no perderte los próximos relatos. La Sayona no conoce fronteras. Aunque su leyenda nació en Venezuela, hay quienes aseguran haberla visto en Colombia, en pueblos de los llanos orientales, en carreteras que atraviesan la selva amazónica e incluso en países lejanos, donde los inmigrantes venezolanos llevaron la historia en sus labios. Como si al narrarla, al invocarla con palabras, el mito hubiera cobrado vida en otros lugares. En Cúcuta, un transportista colombiano contó que mientras cruzaba la frontera de madrugada, vio a una mujer de blanco caminando por la carretera. Pensó que era una migrante perdida y se ofreció a llevarla. Ella subió al camión en silencio y durante varios kilómetros no dijo nada. Cuando quiso preguntarle su nombre, volteó y vio un rostro calcinado con ojos ardientes. El hombre juró que se desmayó y despertó varias horas después, detenido en un paraje desierto, con el asiento del copiloto cubierto de ceniza. En Perú, un estudiante venezolano relató que en su dormitorio comenzó a escuchar todas las noches pasos de tacones en el pasillo. Al abrir la puerta no había nadie, pero el olor a humo y flores marchitas impregnaba el aire. Una madrugada, al mirar por la ventana, vio a una mujer de cabello largo peinándose bajo la luna. Pensó que estaba alucinando, pero al volver la mirada al espejo de su cuarto, ella estaba de pie detrás de él, mirándolo con ojos de fuego. Desde entonces, nunca volvió a dormir solo. Lo más perturbador es que, donde sea que aparezca, siempre se repiten los mismos signos. El frío antinatural, el olor insoportable, el engaño de la belleza transformada en horror. Es como si la Sayona no fuera solo un fantasma, sino un arquetipo. Un recordatorio eterno de que la traición y la lujuria tienen un precio que va más allá de la muerte. Hay quienes aseguran que ella se alimenta del miedo colectivo, que cada vez que alguien escucha su historia, ella se fortalece, que mientras más se la nombra, más grande se vuelve su poder, y que incluso al escuchar este relato, tú que estás allí, en la comodidad de tu casa, podrías estar atrayendo su atención. Un investigador de lo paranormal contó que una noche, después de grabar un programa sobre ella, se quedó solo en el estudio revisando los audios. Al reproducir la grabación, escuchó claramente una risa femenina que no estaba en el guión ni en las voces de los narradores. Una risa aguda, penetrante, que le heló la sangre. Al revisar las cámaras de seguridad, se veía una silueta blanca cruzando el fondo del pasillo. Desde entonces juró no volver a investigar sobre ella. En otro caso, una familia entera en los Andes dijo haberla escuchado dentro de su casa. Primero fueron pasos en el techo, luego tacones en el pasillo, hasta que finalmente vieron a una mujer de blanco de pie en el comedor. Todos gritaron, pero ella solo los miraba con ojos ardientes. La figura desapareció entre humo, dejando tras de sí un olor insoportable. Esa casa quedó abandonada, y hasta hoy nadie se atreve a habitarla. Dicen que lo más aterrador no es verla, sino escucharla, que su llanto parece un llamado irresistible, y que su risa es la condena final. Algunos hombres aseguran que después de escucharla, aunque no la vieran, murieron poco tiempo después en circunstancias inexplicables, como si la maldición hubiera quedado marcada en sus almas. Y hay quienes creen que ella no solo aparece por casualidad, sino que elige a sus víctimas, que observa desde la oscuridad, esperando el momento en que estás solo, vulnerable, distraído, que se presenta cuando bajas la guardia, cuando el miedo se mezcla con la curiosidad. Así que ahora mismo, mientras escuchas mi voz y piensas en esta historia, pregúntate, ¿y si ella ya está cerca? ¿Y si esa sombra en el rincón de tu habitación no es tu imaginación? ¿Y si al mirar por la ventana esta noche ves a una mujer de blanco de pie bajo la luz de la luna? Porque la Sayona no es solo una leyenda. Es un recordatorio de que el miedo tiene rostro de mujer y que lo más hermoso puede transformarse en lo más aterrador en cuestión de segundos. Y si has llegado hasta aquí, te felicito. No todos resisten escuchar esta historia completa. Ahora dime, ¿te atreverías a caminar solo esta noche por una carretera desierta? Suscríbete al canal, deja tu comentario contándome si alguna vez has tenido un encuentro paranormal y no olvides darle a la campanita para no perderte los próximos relatos. Quizás el próximo espectro que contemos ya lo hayas visto tú.